con un propósito, para alabar y glorificar su nombre. ¿Cierto? Bueno, vamos a dar comienzo a este tiempo. Y para ello vamos a comenzar con un versículo que dice Romanos 8:28. Por favor, Emilia. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Acompáñenme a orar para... Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que nuestros ojos verán, porque sabemos que todo está hecho, Señor. Padre, en esta hora nos acercamos con todo movimiento angelical, Señor. Padre, en esta hora que toda obra de Satanás sea en esta hora atada, enmudecida, que todo espíritu inmundo sea hecho sordo, ciego y mudo en el nombre de Jesús, Señor. Y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, porque Él es el que gobierna este tiempo, Él es el que convence, Él es el que redarguye, que pueda hacer una obra en cada uno de nosotros, Señor. Y yo menguo para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor. Que no sea la voz del hombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio, Señor, a todo lo que está en mí que entorpezca y robe tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es un versículo que lo leemos mucho acá, pero quería comenzar con este para dar un piso, como dice, por ahí dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando están pasando una dificultad, que te digan esto y decirle, claro, pero que tú no estás aquí, ¿cierto? Es fácil decirlo, pararse aquí antes y decirlo, oye, todo nos ayuda bien. Pero cuando tú estás en esta situación, es difícil entenderlo y creerlo. Pero ¿sabes cuándo lo entiendes? Cuando pasas ese tiempo y entiendes, valga la redundancia, el por qué o el para qué viviste lo que viviste. Ahí dices, gracias Señor, porque era necesario que a través de muchas tribulaciones viviera esto. Porque ahora entiendo el por qué y el para qué viví todo esto. Dice, a los que conforme a su propósito, no es mi propósito, es el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito. Y en ese propósito que Él tiene, Él nos llama para hacernos parte de su propósito. ¿Me entienden? O sea, Dios es tan bueno que estando nosotros lejos, muertos en delitos y pecados, perdidos, Él nos llama para hacernos parte de su propósito. Y por lo general, la forma en que nos llama, la forma no es la más agradable porque somos duros de servicio. Muchas veces a través de una enfermedad, a través de una destrucción de una familia, a través de muchas cosas. Dios usa cualquier medio para volver a hacernos parte de su propósito. Amén. Vamos a ver dos parábolas, dos historias para que podamos entender todo esto. ¿Ya? Y les pido que me acompañen primeramente a Génesis 37, 27 y 28, por favor, Emilio. Vamos a ver pequeñas partes de la historia de José, ¿cierto? Creo que todos se la saben. Génesis 37, versículos 27 y 28. Si no lo han leído, han visto la película o la comedia, no sé, pero algo han visto de José. O tienen un vecino que se llama José, no sé. Pero dice, esto da, miren, para poner un contexto, dice la palabra que Jacob amaba a José y le había hecho un vestido especial, ¿cierto? Tenía en más alta consideración a José que a todos sus hermanos. Y por ende sus hermanos tuvieron envidia de él, ¿cierto? Y hicieron todo un plan para poder deshacerse de él, ¿cierto?
Y esto es lo primero que hacen. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. O sea, él querían, como que no, que fueron los ismaelitas, no fueron nosotros que hicimos, no. Pero en el fondo eran ellos mismos que estaban haciendo toda la mala obra. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. O sea, sabían a quién estaban atacando, contra quién se habían levantado, ¿cierto? Y sus hermanos convinieron con él. El siguiente. ¿Se dan cuenta cómo pensaron todo el plan, la estrategia? Y aquí lo llevaron a cabo. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes sacaron a ellos a José porque lo habían lanzado a la cisterna, a un hoyo profundo, ¿cierto? Le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Se dan cuenta cómo a través de la envidia sus propios hermanos, y ellos lo dicen, él es nuestro hermano, nuestra carne? ¿Cuántas veces, muchas veces, a la redundancia, mucha gente de nuestra propia familia se levanta en contra de esto? Quizás no ahora, quizás antes, ¿cierto? Quiero que vayas recordando tu vida, lo que ha pasado en tu vida, lo que ha sucedido en tu vida. Anda recordando si alguien de tu familia, alguien muy cercano, muy querido a ti, quizás ha hecho algo que a ti te ha causado daño. Pero en todo este proceso, como en tu proceso y en tu vida, aunque ni siquiera lo sabíamos, como en la vida de José, Dios siempre estuvo con nosotros. Él nunca nos dejó. Nunca nos dejó. Solo que nosotros no nos damos cuenta. Es como la misma vida de José. Vamos a ver esto. Génesis 39, del 1 al 4. Llevado pues a José, después de todo lo que hicieron sus hermanos, a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado a allá. O sea, viene y lo compran, no es cualquier persona, es alguien que tiene poder, tiene una autoridad, lo compra, ¿cierto? ¿Y qué pasa con José en ese lugar? Siguiente, Emilia, por favor. Mas Jehová estaba con él, con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, Elegizá. ¿Cuántas veces te ha pasado? Parece que ahora sí, ya, todo me está saliendo bien de nuevamente, ¿cierto? Después de una mala viene una buena, decimos otro. Pero estamos ahí en la que para nos parece buena y viene de nuevo abajo. ¿Qué pasa? Siguiente. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba en su mano. Después conocemos la historia que la esposa de Potifar puso sus ojitos en él y como José no quiso caer en la seducción de la mujer inventó una mentira y hizo que Potifar vendiera o enviara a la cárcel, mejor dicho, a José, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo pareciera que todo ya se me arregló el panorama y vuelve una mala nuevamente? Pero aún en la cárcel, Jehová estaba con él, ¿cierto? ¿Se dan cuenta cómo es muy paradójico? Porque ¿de dónde comienza José? Desde muy abajo. ¿De dónde termina? Es el mismo camino que queremos hacer nosotros. Al revés de Jesucristo. Jesucristo arriba, abajo. Nosotros debemos comenzar como malhechores, siervos, así subir hasta llegar al trono, volver a nuestro reino. Pero no es el tema. Pero el contexto es el siguiente. Vemos cómo en la vida de José, su familia le hizo daño y lo llevó a un lugar donde Jehová siempre estuvo con él. Siempre lo cuidó, lo guardó, lo hizo prosperar en todo lo que hacía. Porque todo era parte del propósito de Dios. Porque Dios tenía un plan y necesitaba a alguien. Y ese alguien era José. ¿Cierto? Vamos a ver otra historia más, otra parábola. Y para ello les invito a que me ayuden, Emilia, en Marcos 5.
Aquí Jesús con sus discípulos, después de hacer unos milagros, lleva a sus discípulos al otro lado del mar, dice. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Siguiente. Y cuando él salió de la barca, Jesús enseguida vino a su encuentro. O sea, vino hacia Jesús de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. O sea, no que Jesús se haya ido, sino que el espíritu que estaba dentro del hombre, que sabemos que era una religión, pero siempre hay uno que gobierna, es uno que comanda. Y nos enseñaron que esa era la puerta dimensional para la entrada de todo el resto de inmundicia que había dentro del hombre, ¿cierto? Siguiente. Mire cómo estaba viviendo este hombre. Tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aun con cadenas. El siguiente. Porque muchas veces había atado con grillos, cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía demonar. O sea, totalmente gobernado por los espíritus inmundos que estaban dentro de él. Y después vemos durante la historia que Jesús le dice y en el final tenía una legión, que eran más de 2000. Y muchos podemos decir, no, pues yo no tengo ninguno. Pero digo, si tú tienes ira, tienes celo, tienes envidia, son espíritus inmundos que están dentro de ti y dentro de mí. Sí. Recuerden que somos vasos. O estamos llenos de Dios o estamos llenos de espíritus inmundos. Entonces no estamos ajenos a aquello. El siguiente. Miren la vida que estaba llevando este hombre. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. O sea, él no tenía vida, literalmente no dormía, no tenía paz, no tenía nada, porque está totalmente dominado por los espíritus inmundos que estaban dentro de él. Y estaba en una región, y en esa región habían pastores, dice la palabra, ¿cierto? Que pastoreaban cerdos. Porque usted no lo crea, hay pastores de cerdos. Hay congregaciones de cerdos. Incluso aquí pueden haber ovejas y cerdos. ¿Cierto? ¿Cómo reconozco si soy un cerdo? Porque el Señor me lava con su palabra, ¿cierto? Vuelvo, salgo afuera, veo un charco de lodo, como decía Pepita Pig, ¿y qué hago? Salto corriendo el charco de lodo, me vuelvo a ensuciar de lo que el Señor me acaba de limpiar. Entonces cada vez que estoy haciendo me estoy comportando como un cerdo. Amén. Ojo. Saltemos al 14, mismo, pero versículo 14, Emilia, por favor. Mira, aquí están los pastores. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron voz en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Siguiente. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado, en paz, siendo enseñado. ¿Cómo están ustedes? Sentados, escuchando una palabra del Señor, vestido, una cobertura, la enseñanza que lo cubrió de Cristo, y en su juicio cabal, cuerdo, y tuvieron miedo. ¿Y qué es lo que hacen estos pastores? Expulsan a Jesús. Reitero, está muchas congregaciones donde no está Jesús presente. No está Jesús presente. Como hemos visto en estas dos parábolas, en estas dos historias, como usted quiera llamarle, tenemos por una parte a José, que fue traicionado, vendido por envidia por sus hermanos, ¿cierto? Y tenemos a este hombre, que la Biblia no nos describe el por qué llegó a esta situación, pero estaba en esta situación
¿cierto? Y tiene este encuentro casualmente con Jesús. Pero te quiero decir que en Jesús, en Dios, no hay nada de casualidad. Nada es casualidad. Recuerda lo que leímos al principio. Lo que conforme a su propósito son llamados. Y si tú estás oyendo esta mañana, es porque el Señor así lo ha querido. Siempre ha estado dentro de su propósito. Y hoy el Señor te quiere hacer ver el por qué has pasado todo lo que has pasado en tu vida. O el por qué estás pasando lo que quizás no entiendes. Cuando te dicen que todo no ha sido y tú dices, ¿cómo me puede llevar esto bien? Lo mismo yo podría haber dicho hace 12 años atrás. Pero ahora, gracias a eso que no entendía, ahora puedo estar parado aquí. Porque ahora entendí que eso me ayudó a bien. Porque hay un propósito de Dios para mi vida. Y así como en mí, también en ustedes. Él comenzaba con Angélica y ella llegó por la enfermedad de su esposo. Terrible. No lo entendía. Pero me imagino que ahora sí entiende y da gloria a Dios por la enfermedad de su esposo. Y así cada uno de nosotros. Todo lo que vivimos en las manos de Dios es para nuestro bien. Y es por su amor, como decía Diego al comienzo. Tenemos un mal concepto del amor de Dios. Creemos que el amor de Dios es como el nuestro, de apapachar, hacer cariño. No. El amor de Dios corrige, enseña, corrige y castiga si es necesario. Porque no quiere que nos perdamos. Quiere sacar lo mejor de nosotros. Porque Él sabe lo que hay en ti, lo que hay en mí. Él lo sabe. Por eso Él hace todo lo que sea necesario para volver a encontrarnos. Y si es necesario pasarnos por pruebas, aflicciones, lo va a hacer las veces que sea necesario, hasta que entendamos que somos una obra de Dios, que un día estuvimos con Él, y nos perdimos, así como estaba este endemoniado, gobernado por quien no debíamos estar, cuando el que debe gobernar nuestras vidas es el Señor, el Espíritu Santo. Llevados por la ira, por los celos, por la envidia, por muchas cosas, por la falta de perdón. Entonces Jesús hace una obra con este hombre. Lo empieza a enseñar, lo viste, lo cubre, le hace volver en sí, a estar totalmente cuerdo. Siguiente, Emilia, saltemos al 18, por favor. El mismo, pero al 18. Y ahora Jesús se va a ir. ¿Y qué pasa con este hombre? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, lo único que quieres es estar con Él. Es estar con Él. No quieres que nadie te aparte de Él. Quizás para antes era imposible para ti lo que estás viviendo, pero cuando tienes un encuentro real con el Señor, nadie te aparte y tú no quieres que nadie te saque de su lado. Y esto es lo que este hombre vivió. Imagínense lo que está viviendo y de repente se encuentra con esta maravilla que es el Señor. Obviamente no quería dejarlo. Pero Jesús, ¿qué le dice? Parece raro lo que Jesús le dice. Siguiente. Mas Jesús no se lo permitió. Qué malo el Señor, ¿cierto? Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Porque lo que el Señor hace, lo mismo que hizo con este hombre, nos enseña, nos limpia, nos cubre, con un propósito. El propósito de este hombre era volver a su casa. Él estaba en un lugar que no le correspondía. Pues dice, vuelve a tu casa, a otra región, a otro lugar. Vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, a tu entorno, a tu vecindario.
y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Sabes lo que es la misericordia? No es que te papache, es sacarte de ese lugar de miseria en el cual estás. Hizo el Señor con él y con nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Así como el Señor ha tenido misericordia conmigo, de la misma manera yo debo hacer misericordia con el otro. No importa cómo el otro sea conmigo, yo, porque el Señor hizo misericordia conmigo, yo doy lo que de gracia he recibido. Eso lo está haciendo el Señor. Vuelve a los tuyos. Como digo, la Biblia no nos dice, quizás este hombre que había dejado atrás en su casa, quizás a quien le había hecho daño, quizás él a quien había traicionado, ¿cierto? No nos dice nada la palabra. Pero por algo el Señor dice, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Siguiente mira, por favor. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis habla de 10 ciudades. 10 Decápolis. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás este hombre viviendo esa circunstancia era terrible, ¿cierto? La vida que estaba llevando. Pero detrás de eso había un plan perfecto del Señor, toda una estrategia de Dios para tener ese encuentro con Jesús en ese momento, en ese instante, en esa hora, para sacarlo de ese lugar de miseria y para que volviese a hacer una obra que está dentro del propósito de Dios. En la casa y en la familia de este hombre había un propósito, y el Señor necesitaba que este hombre tuviera un encuentro con Jesús para volver a hablar, a decir cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Por eso ese hombre estaba viviendo lo que tenía que vivir, porque era necesario que así fuese. Amén. Nos quedamos en José. Emilia, Génesis 45, 5 al 8. No sé si has podido recordar quizás tu vida, cómo llegaste, qué cosas te han pasado, cuánta gente te ha traicionado, quizás te han hecho daño en congregaciones, no sé, muchas cosas pueden haber pasado en tu vida y tú puedas decir, ¿por qué me ha pasado esto? Pero nunca han sido ellos. Después que los hermanos, después de todo lo que vivió José, Dios siempre estuvo con él, porque siempre, como decía al comienzo, el plan de Dios, el propósito de Dios era que José llegase a estar en Egipto como segundo de Faraón, a cargo de todo el alimento, ¿cierto? Porque iba a haber hambre en la tierra y Dios necesitaba a uno de los suyos en aquel lugar para que tuviera la provisión necesaria para Jacob y su familia, ¿cierto? Ese era el propósito de Dios. ¿Y a quién escogió Dios? A José. Dios necesitaba ir a publicar a Decápolis. ¿A quién escogió Dios? A ese endemoniado. Dios necesita que tú y yo tengamos nuestros graneros llenos de alimento. Por eso nos ha enviado delante. Dios necesita que vayamos y publiquemos a nuestra familia, en todo nuestro alrededor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y te ha elegido a ti, y te ha elegido a mí, a ti para eso.
Y todo lo que estamos viviendo, lo que has vivido y lo que vas a vivir es parte de ese plan perfecto para que cumplamos ese propósito de Dios. Miren, cuando, como decía al comienzo, cuando estamos viviendo la situación es muy difícil de entender, decir, pero ¿cómo me puede ayudar a bien esto? Pero mire, cuando José entiende el propósito que tenía Dios con él y para su familia, lo que dice. Ahora pues, hablándole a sus hermanos, cuando sus hermanos tuvieron un encuentro con él, quizás ellos pensaban, ahora, ¿quién los va a mandar a la cárcel? ¿Nos va a mandar a matar? ¿Cierto? Pero ¿qué les dice José? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién envió a José? ¿Quién lo vendió en realidad? ¿Fueron sus hermanos o fue Dios? Siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Pero eso lo pudo decir José cuando entendió. Cuando se hizo uno con Dios. Siguiente. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Ahí entendió José el por qué era necesario que él estuviese ahí y por qué era necesario que él pasara todo lo que pasó. Porque él, reitero, tenía que ir delante de su familia. Siguiente. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Siguiente. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, quien me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta lo maravilloso cuando tú vas entendiendo al final el plan de Dios? Lo que hoy quizás te parece terrible, te parece quizás hasta insoportable, que ya no puedes más. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola viviendo esta situación? Déjame decirte que no estás solo ni sola. Dios está contigo. Dios está contigo, así como estuvo con José, porque Él no cambia, Él es fiel. Él no cambia, es el mismo Dios. No ha cambiado. Y déjame decirte que un día tú vas a decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque vas a estar agradecido. Porque no siendo nadie, no mereciéndolo, Dios puso tus ojos en ti, en ti, en ti, en ti. Para ser parte de su propósito. Para ser parte de su propósito. Porque Él podía hacerlo solo, pero Él ha placido usarnos a ti y a mí para su gloria. A Él le ha placido. Él podría haber escogido a cualquiera, pero escogió a lo más vil de este mundo, a lo necio de este mundo, que somos tú y yo, para que la gloria sea de Él y nuestra. Escogió a aquel borracho, a aquel mentiroso, al mujeriego. Escogió a la adúltera, al adúltero, al ladrón, a la ladrona. Esos éramos tú y yo. Y Él nos escogió para su propósito. Para ir y decir cuán grandes cosas
ha hecho el Señor conmigo y cómo ha tenido misericordia de mí. Cómo ha tenido misericordia de mí. Entonces, cuando yo entiendo cuánto el Señor me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonar? Cuando el Señor, yo entiendo que el Señor no me juzga, ¿quién soy yo para juzgar? Eso es la misericordia. Y si aún no entiendo aquello es porque todavía no tengo un encuentro con mi Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Que podamos conocerle y ver y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Amén. Eso es lo que hoy quería compartir con cada uno de ustedes. Que podamos reconocer que nos cuesta vivir lo que estamos viviendo y decirle al Señor, quizás no tengo fuerza, ya las fuerzas se me acaban, no entiendo. Pero como decía Diego, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Y cuando yo digo, ¿sabe qué? Te necesito, Señor. Quiero entender lo que estoy pasando. No quiero que me saques de aquí, Señor. Pero quiero entenderlo. Porque sé que esto me ayuda bien, Señor. Que esto me ayuda bien, Señor. No me saques de aquí, Señor. Porque sé que tú estás conmigo. Y tú, Señor, no mereciendo más has escogido para llevar tu nombre a todo lugar, a toda criatura, a los que están quizás pasando lo que yo paso hoy o he pasado. Todo es necesario en las manos de Dios, hermano. Así que les invito a que oremos.